mano del que le da de comer. En Cristo se dice, aunque te muerda la mano, seguí dando, porque Dios es el que nos bendice. No somos demandantes de nadie. A mí me trajo con tanta claridad esta palabra al Señor que le doy gloria a Dios por lo que me reveló, amén, y por lo que no se reveló en esta mañana. Así que mi hermano, saque de su boca esa palabra de que yo hice por vos y vos, nosotros no somos deudores, ni tampoco a nosotros nos deben nada. ¿Estamos de acuerdo? Si has soportado, si has amado, si has dado, Dios pagará conforme a tus buenas obras. Conforme a tus buenas obras. Dios pagará conforme a tus obras, no conforme a tus demandas por lo que vos hiciste. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todo lo hicimos bajo el Espíritu Santo de Dios. Pero esto que no te obliga a hacer cosas que no quieras de repente. O estar ligadas a personas simplemente porque decís, bueno, cuidado con las ataduras, hermano, porque hay mucho pueblo de Dios atado, que no disfruta el Evangelio de Cristo, permanentemente se siente demandado o demanda a otros lo que nosotros no podemos dar ni hacer, excepto el Espíritu Santo en nosotros podrá hacerlo. Amén. Amén, hermanos. Hoy voy a hablar sobre un tema. Ayer hablé sobre la tibieza y cómo sutilmente se mete en nuestras vidas, robándonos el tiempo, porque no se mete de golpe la tibieza en nuestro corazón, sino porque nos vamos llenando los tiempos con otras cosas, ¿sabes? De repente estamos muy ocupados, tenemos menos tiempo para el Señor, ya no le obedecemos como antes, ya no le servimos con alegría como antes. Podés venir a la iglesia todos los días, pero esto no quita de que vos ya has caído del primer amor, como dice el libro de Apocalipsis. Por eso el Señor nos hacía recordar, por cuanto recuerdan donde has caído, y vuélvete al primer amor. Amén, amén, hermanos. Por eso el Señor nos llamó a toda la iglesia a la oración. Venga a orar, venga a buscar el rostro de Dios, venga a fortalecerse en la presencia del Señor, pero también ore en su casa, busca el rostro de Dios, tenga comunión con el amado, porque el Espíritu de Dios en nosotros es lo que nos va a hacer cambiar. No hay otra cosa. Esto no es inventado, esto no es forzado. Si lo forzamos ya somos unos fariseos, somos simuladores del reino. Y hay una de las cosas que viene a colación, hoy la garganta mía está media, fíjate que viene a colación a cómo las emociones pueden llegar a manejar nuestra vida diaria. Es tremendo, hermanos. Nosotros podemos estar en el reino de Dios y aún por nuestras emociones creer que Dios nos está diciendo que hagamos esto o aquello, y Dios no está en el asunto. Estamos orando simplemente por emociones. Y cuando una emoción no te suma al reino, que no es tan malo tener emociones, pero cuando nosotros no nos suma al reino, sino que nos oprime, nos aflige, nos hace daño, ahí ya no está el Señor. Entonces tenemos que entender lo que Dios nos quiere enseñar, amén. Fíjate que cuando nuestras emociones están fundadas en la verdad, creemos nosotros que están fundadas en la verdad, pero en realidad son falsas, no son de Dios. Hermanos, más que nunca nosotros necesitamos tener una orientación espiritual permanente, que el Espíritu Santo del Señor nos guíe. Las emociones nos han llevado a tropezar en el reino, a no tener victoria, ¿entiendes? A estar atadas a sentimientos u obligaciones que no nos pertenecen, ¿entiendes? Entonces es importante que nosotros atendamos a lo que Dios nos quiere decir. Fíjate que hay muchas emociones que a veces son falsas,
ya que se basan en premisas erróneas. Por ejemplo, si creemos falsamente, escuchen, que Dios no está en control de las circunstancias de nuestras vidas, podemos experimentar las emociones de miedo, desesperación o ira basado en esa falsa creencia. Hermanos, el otro día estábamos charlando, yo no sé si di un estudio o lo estaba por dar, la verdad que no me acuerdo porque vivo estudiando cosas, después digo, esto es bueno para enseñar, esto es bueno, y después me olvido porque tengo tantas cosas, tanto material. Pero hay mentes que están enfermas orgánicamente. ¿Cómo se enferma tu hígado? ¿Cómo se enferma, como tenés que ir al dentista porque se te picaron los dientes o porque tenés que tener un problema del hígado? ¿Qué sé yo? ¿Vamos al médico o no vamos al médico? Sí, vamos. ¿Que Dios tiene poder para poner un órgano nuevo? Claro que sí. Pero a veces, como decía Anacondia, en mis campañas el Señor suelda con oro a todas las muelas, pero la mía yo tengo que ir al dentista porque no me suelda ninguna. Porque Él está mostrando en nosotros su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Él es el Todopoderoso y nosotros no le podemos manejar la mano al Señor. ¿Entiendes? Entonces, a veces vamos a necesitar de médicos por ciertas circunstancias de nuestra vida. Y una de las cosas que no se acepta en el pueblo de Dios o se toma de una manera muy liviana y muy peligrosa es las enfermedades mentales. ¿Puede ser espiritual? Puede ser espiritual. ¿Puede ser también orgánico? Puede ser orgánico. ¿Por qué? Porque tenemos un órgano, nuestra mente es un órgano, una computadora, que se corta una venita, no me acuerdo de una chica amiga mía, que se le había cortado una venita por un shock emocional que tuvo, y entonces tenía alucinaciones, veía cosas. ¿Qué necesitaba? Necesitaba de un neurólogo, realizarle todo su problema. Me acuerdo que le hicieron una microoperación y le pusieron un catéter en la venita que se había dañado y quedó nuevamente perfecta. Por ejemplo, quiero derribar mitos estúpidos que solamente opera Dios a través de la ignorancia del pueblo de Dios. Una persona que no está bien en su cabecita no es porque necesariamente esté loca, sino que puede estar sufriendo el órgano de su cabecita algún problema y necesita ayuda, tratamiento de los especialistas en ese asunto. Amén. Cuando mi mamita tenía el mal de Alzheimer, a mí el médico me explicó, yo te explico lo que es el mal de Alzheimer. Mire, le estoy enseñando porque harta estoy de las estupideces. Entonces, el mal de Alzheimer es cuando vos tenés, ¿viste? Cuando vos tenés un ataque al corazón, cada ataque cardíaco es una rajadura en tu corazón. A veces el corazón es fuerte, pero los ataques los estás teniendo en la cabecita, por el estrés o por diferentes motivos, por no cuidar tu cuerpito, no cuidar tu vida. Se produce un ataque en tu cerebro. Y cada ataque, así como el corazón que hace una rajadura, lo hace en el cerebro y pierde neuronas. Y las neuronas que se van perdiendo son tiempos y espacios, depende de la parte del cerebro que se ha roto, que vas perdiendo sensibilidades en esas cosas. O volvés a la edad de la infancia, que es lo que tu mente tiene retenida en el área derecho o izquierdo. Lean un poco, por favor, les pido. Entonces, ¿qué sucede? Que es allí donde el médico evalúa esa situación. Yo me recuerdo cuando mi mamita con el mal de Alzheimer tenía visiones de cosas y yo estaba muy espiritual y muy ignorante y muy estúpida, diciendo, te reprendo, demonio, en el nombre de Jesús. No, y que ella había tenido un ataque cerebral y la pérdida de esas neuronas en su cabecita le hacía ver cosas que los demás no veíamos, estaban en su cabecita, ¿me comprenden? Espero que hoy ustedes me atiendan a lo que les enseño. Entonces, me recuerdo que cuando la llevé al médico, el médico que me explicó todo el asunto me dijo, dale estas pastillas
que esta pastilla va a reforzar una parte del cerebro para que no tenga más esas visiones, esas alucinaciones. Necesitamos un tratamiento médico. Estamos hablando del cerebro. Todas las emociones y todas las cosas que nos acontecen, hermano, esto es una computadora. Que si nosotros no sabemos cuidar nuestra vida espiritual, física, vamos a terminar mucho medio, como dicen algunos, le faltan unos caramelos, o está chispita, o está loquito, o está loquita. No, en realidad está sufriendo estrés, y hasta el estrés en una mente puede producir un ataque cerebral y perder neuronas, y termina esa persona mal. A muchos les pasa, a los muchachos que han estado en la droga por muchos años, van perdiendo neuronas y ya no tienen la misma reflexión o habilidad en la vida como cualquier otra persona. ¿Que Dios tiene el poder para sanar ese cerebro y hacerlo de nuevo? Sí, pero si Él quiere, por supuesto. Amén. Yo me recuerdo una vez, está Miguelito, que no me va a dejar mentir. Me recuerdo cuando su mamita empezó con el mal de Alzheimer. Yo tenía la mía con el mismo problema, pero yo a la mía le oraba y no pasaba nada. Traía un pastor, una pastora amiga, le oraban, le ungían, no pasaba nada. Yo me recuerdo que la mamita de Miguel, estábamos con Juancito, pastora, vení, no sabemos más qué hacer con mi mamá, le tenemos que poner pañal, que esto, que el otro. Yo fui nada más que una mañana, la ministré y se levantó. Dios la levantó y Dios la sanó en ese momento. Yo me quedé helada, digo, a mi hija lo recontraoré, le traje todos los ungidos y no la sanó nada. Y a ella, de una oración, la levantó. Nunca me olvido de eso, me quedó grabado. De que en la suprema voluntad de Dios, Él obra como Él quiere. Hay personas que de la droga son librados y su mente se ha perdido neuronas, porque mata neuronas la droga. Entonces la va recuperando y su cerebro queda sano. En otros queda atrofiado. ¿Y por qué si tenemos el mismo Dios? Y bueno, preguntémosle al Señor, porque todo nos obra de la misma manera. ¿Me entiende? A mí me gustaría tener como una amiga mía, unas bellísimas amigas mías que yo tenía, que están en el mundo hoy, estaban en Cristo. El Señor le había sellado las muelas con cruces de oro. Y las mostraba. Yo decía, oh, qué bonito, tiene el milagro en la boca y camina por todos lados con el milagro. Y yo siempre tuve que ir al dentista, ¿entiendes? Dios hace como quiere, hermanos. Dios hace en su soberanía como Él quiere las cosas. Y las emociones es algo que me preocupa mucho en la mente del pueblo de Dios. En el mundo ya lo sabemos. El mundo vive mal, vive agresivo, violento, lleno de temores, lleno de cosas que le está dañando la humanidad. Está dañada, está totalmente dañada la humanidad. Está rota. Por eso necesita de hombres y mujeres en el reino sanos para predicar a Cristo. Amén. Para rescatar a las almas que están destruidas y traerlas al reino de Dios. Por eso la indiferencia, hermanos, es algo terrible. Ahora, los sentimientos, cuando no están guiados por el Señor, es de una manera que falsamente creemos que Dios está en control. Y escuche, que si Dios está en control, pero usted está con emociones de miedo, desesperación o ira, está basado en una falsa creencia. Mis hermanos, todavía tenemos hermanos que están sujetos al miedo, sujetos a los temores. Una cosa es tener temor a Dios, y el temor a Dios te va a llevar a vivir con seguridad, a decir, yo no voy a vivir de cualquier manera porque le tengo temor a Dios, porque lo respeto al Señor, porque lo amo. Amén. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero hay personas que están ligadas al miedo, ¿me entiende? Y esto es preocupante, hermanos.
Es preocupante, es una falta de creencia. Si yo creo en Dios, pero vivo con miedos. Creo en Dios, pero me agarran ataques de ira. Creo en Dios, pero me pasa cosas emocionales muy fuertes. Está viviendo la iglesia del Señor. Y esto es muy peligroso. Porque si hay algo que el Señor hace en nuestra vida cuando nos toma, es empezar a cambiar nuestra historia. Amén. Yo conozco de lo que estar enferma, como diría el mundo, enferma de los nervios, internada en un psiquiátrico, era suicida. Conozco lo que es estar empastillada y sueños prolongados. Conozco de este asunto, lo conozco. Conozco cuando se me caía el pelo por pedazos, me sangraba una fístula, tenía problemas de gastritis, tenía problemas de todo en mi organismo. Yo lo conozco porque lo viví antes del Señor. Pero cuando Cristo me hizo libre, me devuelve el pelo, me sanó el cuerpo, se terminó la fístula sangrante, se me fueron las ganas de matarme, sino de vivir para Cristo. La vida en el Señor es maravillosa. Pero ¿qué ha pasado, hermano? Ayer lo estaba hablando de la tibieza. Estoy muy preocupada de las cosas que te apartan del reino. Y no va a ser de golpe, sino sutilmente te va a ir robando el deseo de estar más tiempo con el amado, de estar más tiempo buscando del Señor. Ya te estás yendo quizás detrás de la añadidura. Ya servir para vos no te trae el mismo gozo que al principio. Algo se fue perdiendo en tu vida. Y esa tibieza es peligrosa. No solamente porque no nos salvamos, porque dice el Señor en su palabra que aquel que es tibio lo vomitará de su boca. No lo acepta el tibio en su reino. Por eso nosotros debemos procurar cada día, mis hermanos, es calentarnos en la presencia de Dios. Cuando los sentimientos no se controlan y están a flor de piel, es porque en algo estamos fallando. Tenemos una falsa creencia de este Dios maravilloso, porque sí hay algo que viene del cielo y es la paz que Dios nos da, y no es como el mundo la da. Me preocupa las cabecitas no renovadas, las personas que nunca cambian, hermanos. Cristo es un cambio de vida. Cristo endereza nuestros pies y nos va diciendo, no es por allá, es por acá. Cristo como el mejor papá, el mejor amoroso de los padres es nuestro Señor. Él nos va guiando porque es el buen maestro. No tenemos un papá malo, abandónico, perverso. Yo no sé cómo fue tu padre o tu madre, pero nunca van a llegar ni al tinte de lo que es nuestro Padre Celestial. Él es perfecto, pero dejamos al perfecto, abandonamos al amado, abandonamos al inocente, al puro, al único que podemos entrar al trono de la gracia para que nos dé el oportuno socorro en nuestra vida. A Él lo dejamos, pero vamos corriendo detrás de otras cosas. Mis hermanos, ¿quién no desea un amigo fiel para siempre y por la eternidad? Yo lo deseo. Yo deseo un amigo inocente, puro, santo, que me comprenda en mis debilidades y que me levante cuando estoy caída. Hermanos queridos, el único se llama Jesucristo. El único se llama Jehová Dios de los ejércitos. El único es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esta trina divinidad nadie la puede comparar con nadie. Por eso las emociones, los miedos y tantas cosas. Una persona que tiene un problema en su cabecita, primero que nada, debe hacerse un estudio por un neurólogo a ver qué pasa, si es espiritual o es físico su problema. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Los otros días estábamos hablando de esto en los estudios bíblicos, de los ataques de pánico.
El ataque de pánico viene por mucho temor. Bueno, pero vaya a un neurólogo, vas a ver si es físico o si es neurológico o es espiritual. Porque dentro del reino de Dios, de la iglesia, hay hermanos que el temor les sobrepasa, los encarcela, los encierra, no los deja funcionar, hermanos. Y esto no proviene del Padre de las luces. Por eso es tan importante que nosotros no desechemos tampoco la ciencia que Dios le ha dado a los hombres para comprender en qué condición está nuestra vida. Yo no le tengo miedo a los médicos, yo me tengo que hacer estudio y hago lo que me tengo que hacer. ¿Qué problema hay? Después de allí que voy a orar, sí, pero también si el médico me dice, tenés que hacer tanto tratamiento, como me pasó con mis huesitos, que estaba con una osteoporosis, dice, qué sé yo, cómo se llama esa porquería, grave, me dijo, si te caes, te quebrás, y entonces no, esto no va más, mira cómo están tus huesitos, Me hice una densitometría. Yo a veces le digo acá a las mujeres, toman calcio, los varones toman calcio, se hacen densitometría de cómo están sus huesitos, su esqueleto. No, hermano, viven porque respiran. No, para un poco, que tu cuerpo vale mucho. Dios te lo ha creado, amén. Entonces, yo me recuerdo hoy, si tengo los estudios de prueba, que cuando me entero cómo estaba por ese problema del esqueleto humano, que me dijo, vos te vas a quebrar apenas te movés, empecé a orar en ese asunto, pero también a hacer tratamiento que Dios me estaba dando de calcio, ¿sabes? Porque los huesitos necesitan calcio, ¿sabía? En leche no vino, en leche no agua y Coca-Cola, ¿me entendió, no? Bueno. Ay, pero a mí la leche no me gusta, qué cosa asquerosa. A mí el médico me daba de más calcio y yo le repartía acá a las chiquitas que no tomaban un calcio ni a palo. ¿Y sabes qué? Una madrugada le dije, Señor, si me vas a tener en esta tierra, me vas a tener sana, no con un cuerpo roto que esté cuidándome de que no se me rompa. Así que, saname, yo voy a hacer lo que el médico me esté diciendo, le voy a obedecer a la ciencia, pero yo quiero que vos me sanes. Cuando me hice el otro estudio al otro año, mi esqueleto humano estaba totalmente sano. Y cuando me hice el último estudio, hace unos meses atrás, porque es un control que hace la doctora una vez cada 2 años, salió nuevamente perfecto. Y el esqueleto humano, como si fuera una persona joven, y tengo 68 años. ¿Comprende usted? ¿Qué le estoy diciendo, mi hermano y mi hermana? Su cabecita es un órgano más. ¿Se lo cuida? Hay mucho espíritu de locura que anda dando vuelta. Hay muchos demonios que están controlando los pensamientos y me preocupa mucho. Me preocupa mucho que no se sepa entender que hay problemas mentales, porque el órgano mental está mal, algo le sucedió. O porque simplemente la cabecita no descansa ni es renovada en el Señor, por cuanto trabaja día y noche siempre en lo malo y no en lo bueno. Esas cabecitas tarde o temprano explotan, hermanos. Como esas cabecitas que nunca quieren perdonar. Me estoy saliendo del mensaje. Que nunca quieren perdonar. Y recuerdan 1 y 2 y 3 y 10 y 100 y 200 y pasa un año y pasa 3 y sigue recordando el daño que le hicieron con la misma bronca porque la herida está abierta. Pero le recuerdo que todo lo que recibe cimbronazo, su cuerpo, su mente, le dañará tarde o temprano. Si usted no busca del trono de Dios, no se llena de su presencia, como hoy el Señor que nos decía, perdonen porque usted no es deudor de nadie, ni nadie le debe nada a usted. Gloria a Dios por su revelación.
Y si tiene un cerebro sano, le digo que usted tiene un problema, le falta una relación diferente con Dios. Amén. Si el miedo le supera, más grande que el miedo es nuestro Señor Jesucristo, más grande que el temor es el Espíritu Santo que mora en usted. Las otras veces estábamos en los estudios diciendo que cuando el enemigo viene de alguna manera a querer atemorizarte, decía Facundo, bueno, aunque sea con miedo, pero nosotros, esto se le va el cable, este medio que se quebró me parece. ¿Y sabes qué? Aunque tengamos miedo, le metemos para adelante igual y nos damos cuenta que esa fortaleza se anuló en el nombre de Jesús cuando es espiritual. Mis hermanos, es muy raro que a mí me paren por el miedo, que he tenido miedo confrontando situaciones peligrosas, lo he tenido, pero las he confrontado igual. Porque le he dicho, diablo, por vida o por muerte, yo le meto para adelante en el nombre de Jesucristo, no me vas a detener. Aunque esté temblando de miedo, voy a seguir porque Dios está conmigo. Pero esa fortaleza te la da el Espíritu Santo de Dios, no proviene de nosotros, hermanos. Me preocupan las mentes que están atadas en el pasado permanentemente de la vida desgraciada que han llevado. Este Dios de gloria hizo de vos una nueva vida, sos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor, y Él las hace toda nueva. Ahora, fíjate vos que es importante que aprendamos acerca del manejo de las emociones. Cuando una emoción te está manejando, andate a orar, hermanos. Porque vos vas a irte a orar con una mente oscura, lleno de malos pensamientos. Pero cuando te pones a orar, si el Espíritu de verdad te ministra, te va a cambiar lo malo por lo bueno. Te va a cambiar lo peor que te han hecho por bendición. Te va a mandar a perdonar, a bendecir a tu enemigo, al que te persigue, al que te hace daño. Y Dios te va a perseguir con esa palabra hasta que haga la voluntad de Dios. Pero cuando dejamos cuentas pendientes en nuestra vida, es allí donde el Espíritu Santo nos persigue hasta que hagamos su voluntad, porque su voluntad siempre es agradable y perfecta. Y Dios lo que quiere es tener mente sana en su iglesia. Mentes sanas en su iglesia. El cuerpo de Cristo tiene que estar sano, porque se actúa por sus emociones, hermanos. Entonces vamos a cerrar al blanco, ¿entiende? Y no queremos cerrar al blanco, queremos que nos vaya bien. Fíjate, tenemos que identificar, ¿bien? Saber cómo manejar nuestras emociones cuando nos sentimos enojados. Dice, ser capaz de parar y identificar por qué estamos enojados. ¿Nunca te llenaste de bronca, de odio, de malos pensamientos? ¿Nunca te pasó? A mí sí. Y si no me voy al trono y me zambullo ahí y le digo al Señor, yo no voy a salir de acá hasta que vos me cambies esta cabecita, papá, porque conozco además la palabra y sé cuando Él está o no está en un asunto. Entonces, ¿sabes qué? No salgo porque lo que hago lo voy a hacer mal, porque voy a actuar conforme a mis emociones y no conforme a lo que Dios me dice por su palabra. ¿Cuántas veces nos ponemos? Me pongo en primer lugar. No soy juez del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nos ponemos en el lugar de víctima? Padre, vos sos testigo de todo lo que he hecho y todo lo que le he dado, Padre. Mira cómo me han pagado, Señor. El Señor decía, oh, ¿cuánto te falta vos todavía? ¿No te diste cuenta que de pura gracia que lo diste porque yo te di la gracia primero?
Hoy estoy derribando mitos mentirosos en la iglesia de Cristo. El que quiera darte una mano y bendecirte, o perdonarte y bendecirte, y soportarte con tus malas acciones y seguir adelante contigo, no es porque sea súper, sino porque de gracia recibió y de gracia lo está dando. Ahora te aseguro algo, mi hermano. Si sos un desagradecido, también la pagarás, pero esto no es cosa nuestra, esto es cosa de Dios. No nuestro, ¿se entendió? ¿Se entendió? Que trae consecuencias ser desagradecidos, ser desgraciados, ser sinvergüenza, ser malas personas, ponerle de tropiezo al otro y hacerle daño, mentirle y hacerle mal, si trae tropiezos. Pero deja que sea Dios quien nos juzgue. Nosotros perdonamos y seguimos avanzando en el nombre de Jesús. ¿Usted me entendió? Pero sea libre. No digamos más, pero con todo lo que yo hice y todo lo que te di, mirá cómo me pagás. Mirá la revelación que nos daba el Señor en esta mañana. Gloria a Dios por eso. Porque nos está enseñando el Señor. Fíjate que dice, debemos identificar por qué estamos enojados o por qué estamos como estamos. Examinar nuestros corazones para determinar por qué estamos enfadados. Y luego proceder de una manera bíblica. Necesitamos estar en el trono. Si no, no se nos va la bronca. O usted se le va. Yo hasta que no me ponga en el trono y me lo llore todo con Dios y le diga toda la injusticia que sufrí y me lo llore todo, a mí Dios no me saca la bronca. Me la saca la presencia divina de Dios y me dice siempre perdona, hija, perdona. Así actúa Dios. Amén. Fíjate que dice, abra su Biblia si usted quiere, dice Santiago 1:20. Tenemos que examinar nuestros corazones para determinar por qué estamos, dice, enfadados y luego proceder de una manera bíblica. Las emociones que están fuera de control no suelen producir resultados que honren a Dios. ¿Se da cuenta? Cuando estamos enojados, no vamos a producir nada bueno, ni nada que honre a Dios. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en la otra versión, en la Biblia, habla hoy, dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo delante de Dios. ¿Te diste cuenta? ¿Cuántas veces has actuado enojado o enojada? A mí me ha pasado, hermanos. Y metemos la pata, no arreglamos nada con eso. Porque nos hemos ido al trono a renovarnos nuestra cabeza, a renovarnos en la presencia de Dios. Las emociones. Fíjate que nuestras emociones, al igual que nuestras mentes y cuerpos, están influenciadas en gran medida por la caída de la humanidad en el pecado. En otras palabras, nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa es la razón por la cual es necesario controlarlas. La única manera de controlar nuestras emociones es teniendo comunión con el Señor. Vaya y busque el rostro. Y dígale, Señor, tengo esta bronca y esta bronca. Decirle la verdad. Decirle la verdad al Señor. Él es nuestro amigo. Además ya sabe de antemano lo que te pasa. ¿Para qué le vamos a mentir? Digámosle la verdad, hermano. Si tengo esta bronca, Señor, estoy enojada y enojado por esto, Señor. Esto me pasa, papá. A ver, sea sincero. Dios viene hablando de sinceridad. No usar máscaras. Algunos quieren usar máscaras hasta para con el Señor. O sea, tontos si ya nos conocen. Estamos desnudos delante de Dios. Amén.
Él conoce lo más íntimo de nuestro ser. Por eso, dice, la Biblia nos dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu. Y vamos a ver, si usted quiere, Romanos capítulo 6, verso 12 en adelante. Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Capítulo 6, verso 12 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Cuando estamos enojados, llenos de bronca y nos pasan cosas, son nuestras concupiscencias, las obras de la carne. Amén. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, para que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. No quiere que el pecado se enseñoree de nosotros. Y a veces pensamos que el pecado es la droga, el alcohol, el vino, también es pecado, pero pecado también es la ira, el enojo, la falta de perdón, los malos pensamientos. Y hoy en día lo que está afectando a la iglesia del Señor es nuestra cabecita, hermano, que no está bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos todos los días ponernos en la presencia para que Dios renueve nuestra vida, nuestros pensamientos. Ya no vamos a actuar por enojo, no vamos a actuar por cosas. Hermanos queridos, necesitamos prepararnos para la venida de Cristo. Necesitamos estar preparados para la venida de Cristo. Arregle su asunto con Dios cada día, conforme a lo que Él le pide, porque el Señor nunca le va a pedir algo mayor de lo que usted no pueda hacer, porque conoce su crecimiento y hasta dónde ha llegado. Usted jamás a su hijito, si tiene 1 año, 2 o 3, le dará un camión para que conduzca, porque se matará, sino que le enseñará conforme a su crecimiento. Dios sabe cómo demandarle a sus hijos conforme a su crecimiento. Que nadie se haga en este lugar el súper espiritual y le demanda a un niño lo que a usted le ha costado años aprender. Cuidado con eso. Por eso dice el Señor que ponete al griego como griego, al gentil como gentil, al publicano como publicano, ponete a la estatura de esa persona para llegar a comprender en qué condición se encuentra. Si no, no le vamos a ayudar. ¿Entiende? Hermano, misericordia se necesita. Misericordia se necesita para comprender al hermano. No importa que sea un hermano que tenga 80 años y recién nació en Cristo, es un bebé ante los ojos de Dios. Necesitamos enseñarle, necesitamos formarlo, necesitamos enseñarle para que dé los primeros pasitos. Misericordia. No se haga la maestra ni el maestro de las otras personas porque cree que sabe más. Un día un hermano me dijo: mire, pastora, mi mujer me cansó. Le digo: ¿por qué te cansó? Porque se recibió del seminario y ahora me quiere dar cátedra todo el día y la verdad que yo no le entiendo nada, me tiene podrido, me dijo. Así nomás de simple. ¿Por qué? Porque el marido había conocido al Señor mucho después. ¿Y sabe qué? Era un niño. Si ella había madurado, no era para ponerse como sobre él y aplastarlo, sino para guiarlo a que vaya por la buena senda. El egoísmo, la maldad y la demanda de aquellos que se creen grandes, hermanos. A lo mejor son grandes de cabeza, pero chicos de corazón. Tenga cuidado, porque Dios sabe cómo tratar a sus hijos. Tenga cuidado. Fíjate que dice en el libro de Romanos, ya lo leí, Efesios 5, lea conmigo, Efesios 5. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Yo lo tengo marcado. Santo Dios. A ver, esperé. Efesios 5, capítulo
Efesios capítulo 5, versos 15 al 18. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Qué hermosa palabra. Mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por lo tanto, no seas insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. 18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. En la Biblia Dios habla hoy, dice, por lo tanto cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Verso 16. Aprovechen bien el tiempo, aprovechen bien este momento decisivo, dice. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Estos momentos decisivos, lo dice el Señor. Hermanos, son tiempos decisivos. Entonces aprovechemos bien el tiempo en su presencia. Amén. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Un día tiene 24 horas. No me diga que no tiene una hora para leer la Biblia y hablar un ratito con el Señor. Porque si vos decís estoy muy ocupada y estoy muy ocupado y no dedico un tiempo para mi Señor, te robará lo demás tiempo el diablo y te vas a quedar sin nada, hermano, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Ese tiempo que vos inviertas en el Señor, en leer su palabra y en buscar de su rostro, guardará el resto de tus horas en tu vida. ¿Entiendes? Fíjate que dice, en este momento decisivo, porque los días son malos, y en otra versión dice, no actúen tontamente. Procuren entender en la versión Dios habla hoy, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Preste atención, mi hermano. Tontamente significa incompetentes, tontos, no tienen habilidad para reconocer que también están actuando. Personas con reconocimiento limitado no solamente cometen errores estúpidos, pero también su incompetencia les roba la habilidad para reconocer que son incompetentes. No lo aceptan. Entonces, si usted es una persona sabia y competente, entonces cuide este momento decisivo para su vida. Dios nos ha hablado en esta mañana, hermano, y el que tomó la palabra que Dios nos reveló hoy es libre. Deje de atar a los demás, suelte en el nombre de Jesucristo. Dios vino a traer libertad, hermanos. Si usted como persona no está conforme con la persona que vive al lado, mire lo que le voy a decir, no está conforme. No está conforme por el manejo o porque lo tiene atado o atada. Sálgase de la jaula, le digo, porque la salvación es personal, ¿sabe? ¿Pero qué está diciendo? Nada. Que nadie puede encarcelarte, mi hermano y hermana. ¿Desde cuándo? Se terminó la época de la esclavitud. Cuando Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Vos no sos esclavo de nadie, ni tampoco vos te esclavizás a otros. En la libertad de Cristo vas a vivir. Y en la libertad de Cristo vas a orar. Y en la libertad de Cristo vas a soportar si así lo querés. Pero va a ser de pura gracia, no por imposición de la carne. Porque es animal, carnal y diabólica.
Estamos en el horno, hermanos. ¿Me entendió? En el horno. Fíjate. Por tanto, es importante que no actuemos como tontos. Porque una persona tonta es porque es incompetente. No tiene habilidad para reconocer que también están actuando personas, dice, con conocimiento limitado. No solamente cometen errores estúpidos, sino que también su incompetencia, dice, les roba la habilidad para reconocer que son incompetentes. Mi hermano y mi hermana, nuestra única competencia es Jesucristo. ¿Usted me entendió? Nuestra única competencia es Jesucristo. Si Dios nos ha dado sabiduría del cielo, así lo dijimos, del cielo, es para su gloria. Si te ha dado tocar un instrumento con excelencia, vino del cielo, es para su gloria, no es tuyo, hermanito, no te la agarré. Si te ha dado dones y talento para montones de cosas en el reino, en tu trabajo, en tu familia, para un poquito es para el reino, no para vos. Si Dios te prospera tus caminos y te hace millonario porque si se le antoja lo hace, ¿sabe qué? Es para el reino, no para vos. Siempre te vas a acordar que todo lo que lográs es para el reino. Porque de gracia recibiste y de gracia damos. Por eso aquí no cabe el orgullo, la vanidad, el egoísmo, la propaganda, hermanos. ¿Me entiende? No entra. No entra. Las vanidades en el bolsillito. Fíjate que es importante, dice Primera de Pedro 5, del verso 6 en adelante. Nos dice así la palabra de Dios: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Verso 7. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Que dice, dejen todas sus preocupaciones a Dios. Las preocupaciones traen temor, te atan la vida, te agobian, te enferman el cuerpo. Te levantás con el problema, te acostás con el problema. Soñás con el problema, vas a trabajar con el problema, venís con el problema. Hermano, lo está diciendo el Señor en su palabra. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amén. Verso 9. Resistan firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos están sufriendo las mismas cosas. Verso 10. Pero después de ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros en el mismo Dios. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Hermosa palabra de Dios, hermano. Ame la palabra, léala, no sea vago. Lea la palabra, métase en la palabra, estúdiala un poco. Si hay una palabra que no entiende, búsquela en Google a ver qué significa, pero muévese el cerebro. Que Dios le quiere revelar algo nuevo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios quiere estar revelando cosas nuevas a la iglesia, al Señor. Bendito el Señor, Él está revelando cosas nuevas. Abra su cabecita, dedique su mejor tiempo para el Señor, aleluya. Fíjate qué dice, voy terminando porque esto no lo voy a poder dar todo. Escuche, compartir nuestros sentimientos
sentimientos con otras personas, escuche, también es útil para el manejo de las emociones. Yo estoy leyendo un libro que compré, a mí me gusta leer mucho, y que habla de las emociones nutritivas. De Bernardo Estamatea. ¿Sabes que va a estar en Calves? Averígualo porque va a estar, es gratis la entrada. Así vamos. Es un pastor, en el Deportivo va a estar. Averíguenme la hora, así vamos, chicos. Amén. Vamos, que gratis. Vamos. Amén. Es un pastorazo. Yo tengo todos los libros de Bernardo Estamateas. Es un psicólogo, un profesional, pero además un pastor precioso. Yo lo sé seguir a las 12 de la noche en Crónica, está él. Tiene 10 minutos de reflexión en el programa. Hermoso todo lo que enseña. Tiene un amor, una enseñanza profunda, preciosa. Va a estar en el Deportivo. No sé qué día, búsquenlo. Búsquenlo ustedes que son rápidos para esto. Entonces, una de las cosas que yo posteé aquí en el Facebook es lo que habla, un pensamiento de él. Es una persona que sabe compartir sus problemas, ¿no es cierto? Que sabe compartirlos. Es una persona que edificará al otro y se edificará a sí mismo. ¿Entienden? Una persona que está muda, que no sabe compartir su problema, no va a tener quien le estimule a la fe. Y aquel hermano o hermana que le puede estimular a la fe, a usted le va a dar más fe todavía por ser un estimulador de ese hermano y esa hermana que la está pasando mal. ¿Comprende? Es muy importante, hermanos. Yo no estoy con esto de que nosotros no seamos autorreferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero siervo y sierva de Dios se va a autorreferenciar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a decir, yo te entiendo, a lo mejor no pasé exactamente lo tuyo, pero pasé por algo parecido, y esto me pasó y de esto me sacó Dios. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende, hermano? Porque no a veces pasamos todas las historias de nuestros hermanos. A veces sí, a veces no. Pero sí Dios nos dará la gracia para poder comprender al hermano, porque vamos a ser autorreferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a ser una persona que solamente van a venir a mí a decirme, todo esto malo me pasó, y todo esto malo me pasó, y todo esto malo me pasó, y yo no tengo nada que contestarle, sino que me voy a recordar de lo malo que a mí me pasó, ser autorreferencial y decirle, mira, a mí también me pasó, y Dios me dio esta salida. Ahí cae por tierra el orgullo, la vanidad. Yo soy perfecta, te escucho a vos, miserable pecador, pero a mí nunca me pasó nada. Por favor, hermanitos, somos adultos cristianos, ya muchos. Fíjate, Dios, fíjate. Abra su Biblia. Compartir nuestros sentimientos con otras personas también es útil para el manejo de las emociones. ¿Me entendió? Para el manejo de las emociones. Muy bien. Dice, se supone que la vida cristiana no es para vivirla en solitario. ¿Me escucharon? Yo hay personas dentro de la iglesia que no las conozco. Años que están conmigo y no las conozco. El Espíritu Santo, su gran misericordia, a veces me muestra muchas cosas, hermano. Pero no puedo ayudar porque no se dejan ayudar. Y no se dan cuenta que están solamente abriendo su boquita pidiendo ayuda. No están dando con un fariseo hipócrita perfecto, sino que están dando con una persona tan defectuosa como vos para ponerse a tu altura y poder ayudarte. Ahí opera el amor de Dios. ¿Usted me entendió? ¿Me está entendiendo? Dios está levantando hombres y mujeres con el corazón de Dios. Fíjate, el permitir que nuestras emociones
emociones nos controlan no es nada piadoso, como tampoco lo es el negar o censurar nuestras emociones. Debemos agradecer a Dios por nuestra capacidad de sentir emoción y administrar nuestras emociones como un don. En la forma de manejar nuestras emociones es mediante, y acá lo podemos ver, el poder del Espíritu Santo. Fíjate vos, abra su Biblia, yo me estoy pasando algunas cosas porque me van a echar. Abra su Biblia en Gálatas, gloria a Dios, Gálatas, bendito el nombre de Jesús, gloria a Dios. Fíjate lo que dice primero en Gálatas capítulo 6. Luego voy al otro y con ese finalizo, le aseguro que finalizo. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Amén. No sea que tú también seas tentado. Cuando yo estoy ministrando a una persona que está pasando una necesidad o un problema, hermanos, lo primero que me hace recordar el Espíritu Santo de lo que me sacó a mí, para tener misericordia y comprender a mi hermano a la manera de la administración. ¿Usted me entiende? Bien. Fíjate que dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Verso 2. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, dice el Señor, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Entendiste, no? Fíjate que dice 4. Así que cada uno somete a prueba su propia obra. Dejad de someter a prueba la obra del vecino, someter la tuya, hermano. Amén. Dice: y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, dice su palabra. Fíjate, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas para el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mis hermanos, seamos justos en nuestra apreciación de la vida diaria. ¿En qué sentido le voy a decir? Como siempre le voy a hablar con total verdad de mi propia vida. A mí hay personas que me han dañado mucho, pero si justo eso pega con mi hija, que fue la que actuó mal, me fue más fácil perdonar porque es mi hijita. Pero mi yernito no, porque mi yernito. ¿Me están entendiendo? A ver, ¿me entienden? No, pero esta es peor. No, pero depende si es hijo o hija, ¿viste? Porque es mentira, hacemos acepción de personas, somos humanos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Me están entendiendo lo que les enseño? Menos mal que Dios no hace acepción de personas, porque aniquilamos lo que no amamos y levantamos y perdonamos al que amamos. Dios no hace acepción de personas. Le estoy enseñando cosas prácticas de la vida. ¿Por qué tenemos más capacidad para perdonar lo que parimos que lo que no parimos? ¿Por qué? Y porque soy mamá, ¿qué te parece?
dirán algunos. Y porque soy papá, ¿qué querés? Dirán otros. Y dice el Señor, pero no hagas excepción de personas, porque a todos los amo por igual. El Espíritu Santo viene hilando finito en esta mañana, hermanos. Somos ejecutores de males con aquellos a quienes nos amamos. Y a mí me pasó, a usted no le pasa. Menos mal que tenemos un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios que nos enseña, un Dios que nos dirige, un Dios que nos corrige y nos hace ver que está mal nuestra manera de actuar en el reino de Dios y su justicia, no la nuestra. ¿De cuántas cosas Dios nos está librando en esta mañana, hermanos? Le doy gloria a Dios por su revelación, gloria a Dios por su palabra, porque a mí está poniéndome los pies cada día más derecho para no perder mi salvación, para no desviarme al blanco, y porque cuanto más me ha dado, más le rendiré cuenta a Dios de lo que ustedes reciben en sus vidas. Hoy es fácil predicar de dinero, de pacto, de pasar mando y hacer estupideces, adivinadores y adivinadoras, brujas del diablo. Dios está levantando hombres y mujeres que conozcan palabra, que revelen palabra de Dios, que reconozcan sus pecados y se vuelvan a Dios de todo corazón. Hermanos, debemos crecer. Y el que va a ser líder, el que es diácono, el que es obrero, tiene una doble obligación delante del reino, porque le mostrarás a otro lo que Dios está haciendo en tu vida. Esto no es un juego, hermanos. Esto es cosa seria. Ojalá cada día que te quieras parar en el altar o servir en el comedor o hacer las cosas para el reino, tiemble tu corazón sabiendo que lo que haces va a agradar al otro. Por eso Dios está levantando hombres y mujeres sinceros, no hipócritas, llenos de caretas y de mentiras. Dios está levantando hombres y mujeres que hablen la verdad con su prójimo y que vivan en santidad cada día, no porque lo logran de una vez y para siempre, sino porque cada día en el fuego de Dios quema su humanidad para que Cristo aparezca. Esto no es de regalo, hermanos. De regalo es la gracia. Pero ¿sabe qué? Paga un precio por la honra a Dios. No te cases con nadie. El que está actuando mal, hacéselo ver en el amor de Dios para sacarle los pies del barro y que no se pierda en el infierno. O que la noche a la mañana de repente llegue y se muera. Porque dirás, le pude haber hablado a tiempo, haberle arrancado la venda mágica a tiempo, pero no lo hice. Contaminé mi corazón por causa del cariño que le tengo a esto, por el poco cariño que le tengo a este otro. Porque este lo parí, pero el otro no lo parí. Porque este es mi hijito, mi nietito, mi mamita, mi papito. ¡Ah, mi churro para Dios! Todos los seres humanos somos iguales delante del trono. Y dice el Señor en su palabra que un alma vale más que todo el oro del mundo. Amén. Cuando tienes algo contra alguien, digo porque Dios viene trabajando conmigo, hermano. Cuando tienes algo contra alguien, recordá que Dios ama esa alma más que todo el oro del mundo. Amén. Hoy viene hablando claro y le doy gloria a Dios por su claridad, porque creo que hoy ha derribado ídolos el Señor. Hoy ha derribado cosas confusas en el pueblo de Dios. El Señor tiene deseo de bendecir nuestras vidas, hermanos. No se pierda nada. Recíbase toda la bendición del reino. Obedézcale a Dios. Vaya al trono y dígale, sí, Señor, reconozco que a tal persona la amo, pero a esta no. Reconozco que estoy haciendo acepción de personas. Reconozco, Señor. Reconozco mi pecado delante de ti. Hable
que Dios le quiere hacer libre. Amén. Hermanos, es tiempo de mucha bendición para la iglesia. Y finalizo con este mensaje. Gloria a Dios. Gálatas gloria a Dios. Busca usted también Hebreos. Bueno, yo estoy con todo acá. 2 libros más. Gálatas 5:22 y Hebreos 3:13. Gálatas 5:22. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice la palabra. Fíjese, mi hermano, que nosotros necesitamos caminar por la palabra de Dios. Las emociones te habrán llevado a equivocarte mucho a lo mejor, pero ¿sabes qué? Dios hoy nos ha hablado desde que comenzamos de una manera muy clara, porque Él me mostraba esto. Yo quiero bendecir a mi pueblo. Yo quiero bendecir a mi pueblo. Yo quiero abrirle las puertas a mi pueblo. Quiero que repose de todo lo que tengo preparado para ellos. Pero las trabas son estas pequeñas zorras que entran para destruir la viña. Hermanos, ¿entendieron el mensaje? ¿Lo entendimos? Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar.